Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles a una persona a la que he admirado muchísimo. Desde hace años me encontré con Roy Campos en una clase donde yo estaba llevando una certificación. Roy es una de esas personas que tiene un currículum extraordinario. Él es doctor en gobierno y cultura de las organizaciones, es máster en administración de empresas. En este momento, Roy es director de posgrado en la Escuela de Administración y está a cargo también de algo que nos convoca muchísimo, que es bloquero en el seminario El Financiero. Y feliz de que tenga una nueva creación, que es un libro del cual nos va a hablar después, Integridad 24/7. Esos atributos a mucho trabajo y a mucha honra. Pero además he de decir que Roy es uno de esos seres humanos que tiene una luz especial, que no pasa desapercibido porque su forma, su palabra, su caballerosidad, su forma de tratar a las personas, a los temas y a la vida, tienen el sello de respeto y de pasión y de amor por lo que hace y por quienes comparte. Así es que te agradezco, Roy, este espacio en tu apretada agenda para compartir en este espacio con mi audiencia y con la tuya el día de hoy. Bienvenido a Conversaciones con Rocío Mesén. Muchísimas gracias, Rocío. Aquí estamos para servir y para hablar de lo que venga bien a todos. Muchísimas gracias. Roy, gracias siempre por tu sonrisa, por tu espíritu afable, y lo que queremos es transmitir un poco de cómo es que has vivido tu historia, en quién es Roy Campos y cómo es que has llegado a este propósito de vida que le das a tantas personas un acompañamiento que les hace catapultarse al siguiente nivel. Así es que todo tuyo para que nos cuentes desde que naciste, ¿cómo fue que empezó que ese brillo te acogió en tu ser? Ya, a ver, esa pregunta yo creo que como nací, habría que hacer eso a mis papás, porque esa no la puedo responder tan bien. Bandidillo. Pero no, a ver, vamos a ver, de lo que poco que recuerdo de mi infancia, no mentira, o sea, yo nací o soy de Tibás, ¿sí? Por eso digo que soy sapricista, más de origen que otra cosa, pero soy de esa zona y pues nada, o sea, me crié como cualquier persona en un barrio, pues no sé, con sus amigos. Mi papá siempre dice que él llegó a Costa Rica, es decir, que venía de Tilarán en un camión con sacos de arroz. Entonces, puesto que ahí hay un origen interesante y es un padre de familia que se vino desde Guanacaste como el primero de dos hermanos a San José y que le costó mucho, pues, ubicarse, por decirlo así, en la capital, en una capital que, si es cierto, era otra en ese entonces, seguía siendo radicalmente diferente al Guanacaste, ¿verdad?, que conocemos hoy. Y, y entonces conoce a mi mamá en unos cursillos de cristiandad. Es interesante, mi mamá es de Guadalupe, es la hija menor de 9 hermanas y bueno, y también es hija de un ebanista de la zona. Mm. Era la última, por decirlo así, de todas en casarse, en encontrar su pareja. Y bien, se había quedado
pues, digámoslo así, con mi abuela. Cuando conocí a mi papá, pues, digamos, llega un momento en el cual toma la decisión de que mi abuela viva con ellos. Y eso también siento yo que es una decisión muy, muy valiosa, muy heroica, porque no todos están dispuestos a llevarse a la suegra a la casa, ¿verdad? Entonces, este, de por vida. Y bueno, de hecho, sí, de hecho falleció en la casa de mis papás. Bien, yo soy el menor realmente, y tengo un hermano mayor que se llama Bernal, perdón, mi papá se llama Gilbert, mi mamá se llama Celia. Mi hermano mayor se llama Bernal, él estudió el Colegio San Francis, la verdad es que es muy inteligente, estudió informática y luego por todas de la vida fue moviéndose hacia un lado más trascendente, obtiene una maestría en recursos humanos y después decide, o sea, después de varias situaciones personales, decide irse a estudiar teología. Bueno, sí, realmente obtiene un doctorado en filosofía en Roma y se ordena sacerdote. Em, Él era, o sea, somos parecidos, pero bastante diferentes, digámoslo así. Pero bueno, él me lleva 10 años y mi hermana me lleva 7 años, o sea, nace unos 3 años después. Ella es Viviana, se dedica a la educación preescolar, estudió en varios lugares, en Colivisión, María Auxiliadora, y, y resulta que, bueno, ella en su infancia padeció de leucemia y bueno, eso también fue como un hito importante en la vida de la familia, puesto que pues en la época el tratamiento habitual era una bomba de cobalto y bueno, pues la mayoría de los niños fallecían, ¿no? Y era un episodio muy duro. Entonces yo creo que todo esto va marcando la familia. Yo quizás a raíz de esto, mi nacimiento llega años después y entonces había un sacerdote muy santo que ya falleció, se llama Alberto Casals, que hablaba con mi papá de vez en cuando, entonces le decía que por qué no tenían otro hijo, ¿no? Pero bueno, había habido una experiencia complicada, ¿no? Con mi hermana y eso pues también deja muchas secuelas. Y bueno, después de mucho insistir, digamos que aparezco yo en la familia y de hecho mi segundo nombre es Alberto, por él. Me Rui Alberto, no es el nombre así como más sexy, digamos, pero bueno, esa es la combinación. Sí, sí. Entonces, nada, yo estudié el Colegio Yorquín. Para esa época, mi papá era como uno de los impulsores. Es un colegio que tenía una inspiración cristiana muy fuerte, o la sigue teniendo. En esa época no tenía, digamos, la excelencia académica que tiene ahora o el reconocimiento. No tenía bachillerato internacional ni nada de estas cosas. Estamos en unas instalaciones allá detrás de un restaurante que se llama El Chicote en la Sabana. No era fácil también un poco mantenerme ahí. De hecho, en algún momento mi papá me dice que si quiero pasarme a un colegio que era un poco más económico, y bueno, yo le dije que no. Era un colegio de hombres. De hecho, yo creo que es de los pocos colegios de hombres que quedan en el país, Es cierto. exclusivamente de hombres, ¿verdad? Junto con el Ivo, que es de mujeres, pero bueno, el preescolar sí fue mixto, que era en los Olmos. Pero bueno, total, que estudio allí y de alguna forma empiezo a conocer también, digámoslo así, el Opus Dei, una institución de la Iglesia Católica con un mensaje muy, o sea, muy interesante, digámoslo así, muy atractivo, que es el de poder ser santo en medio del mundo sin necesidad de alejarse o apartarse de las cosas. Y por ahí de los 15 años, un poquito menos quizás, o sea, encuentro pues un llamado a Dios, que es al celibato. em, digamos, en algo que se le conoce en el Opus Dei como los numerarios. Opus Dei quiere decir obra de Dios, ¿no? Entonces, y los numerarios somos personas que vivimos en celibato para estar más disponibles a las labores apostólicas de la, pues sí, de la iglesia, pero muy particularmente de las actividades que lleva a cabo el Opus Dei. En mi caso eran más actividades con gente joven. Entonces, mucho tiempo estuve vinculado a un club que se llama el CAMUC, que es un centro Ajá. juvenil que estaba ubicado ahí ahorita va a tener un cambio de sede, creo, pero en Freses, en Curridabat. Entonces ahí, de hecho, estoy yendo siendo adolescente y ya me fui a vivir después a los 18 años más o menos. Y estoy viviendo ahí 5 años. Y bueno, me correspondía trabajar con niños, hacer cursos de vacaciones, campamentos, ¿verdad? Muchas cosas de aventura. Y bueno, pues al mismo tiempo he estudiado administración de empresas. Eh, Digo, aquí también el tema de trabajar es importante porque mi papá, bueno, siempre me ha dicho que la herencia son mis estudios.
Pero bueno, ellos me apoyaban hasta cierto punto económicamente, porque tampoco era, hasta hace unos años no era muy normal que uno a los 18 años se fuera de la casa. Entonces, pues entre lo que trabajaba, estudiaba y hacía otras cosas, pues lograba más o menos ahí sostenerme eh, para poder vivir fuera de casa. Y bien, cuando termino dirección de empresas, eh, me proponen, bueno, estoy trabajando en una empresa de investigación de mercados de un amigo, me proponen, mm, o sea, seguir allí, pero un problema de socios, me despiden a mí y a otras personas, y entonces me propusieron ser digamos así, director, encargado de promoción y admisiones de un centro universitario que se llama Miravalles, que está ubicado en Sabanilla, Ujú. y era hacer un giro a un ámbito que a mí no, que no era mi preferido, y era la universidad. Pero pues son las cosas de Dios, porque hasta la fecha me dedico a trabajar con universitarios y creo que lo mío no es trabajar con niños, pero bueno, en fin, solo Dios sabe sus caminos. Ujú. Y entonces llegué en 2004 más o menos, en 2003, 2004 a Miravalles. Para esa época yo ya estaba también estudiando una maestría en negocios y empecé a trabajar mucho con jóvenes universitarios, sobre todo zonas rurales. Eso me llevó a visitar todo Costa Rica, todos los colegios públicos y privados, científicos, técnicos, laboratorios, etcétera, de las principales zonas del país. Y bueno, eso es una experiencia muy enriquecedora. También trabajar y vivir y convivir con gente de otras disciplinas, de otros, digámoslo así, estratos y otras condiciones sociales. A veces uno piensa que la vida de uno es poco difícil o cuesta arriba, y bueno, hay gente que la pasa mucho peor. Ujú. Y parte de los procesos de admisión consistía también en asignar becas y formar parte de un grupo promotor o patronato que se encargaba también de gestionar becas. Ahí me tocó trabajar un par de años con Jorge de los Echavarría, que fue vicepresidente de la República, que aprendí mucho con él, aunque fueron un poco los años en los que estuvimos. Y bueno, con el paso de los años, igual seguí no solamente como director, ¿verdad?, del Centro Universitario de Miravalle, sino también como director comercial o coordinador, ¿verdad?, de proyectos en el Instituto de Estudios Empresariales, que es donde nos conocimos. Ahí en el 2008 al 2011 estuve Ujú. trabajando en la parte comercial, también en la parte docente. Y bueno, fueron unos años difíciles también. O sea, el 2008 es un año de recesión, hay que recordarlo. Después llega la gripe aviar, etcétera. De modo que no fueron sencillos, pero logramos levantar, ¿verdad? Vender un producto que era relativamente único, que era empezar a hablar de competencias Ujú. gerenciales. Para esa época no era un tema muy difundido, salvo algunos aficionados de Marta Ales y algún lector ávido por allí, pero hablar de competencias directivas o gerenciales no era como lo más difundido aquí en el país, ¿no? Y de hecho era una tendencia que está emergiendo en el mundo, y algunos, incluso yo, tengo que confesar, la vi como una especie de moda, ¿no? Pero bueno, hoy nos damos cuenta que no es una moda, que es un must, ¿verdad? Es algo necesario en el desarrollo personal y profesional. Nada, para no o sea, alargarme mucho, en el 2014 me proponen moverme o ir a Nicaragua, a dirigir un centro, una ONG también, similar a las que he estado. Yo ya había empezado a dar clases en la universidad. De hecho, pues a la hora de moverme o mudarme hacia Panamá, renuncio, por decirlo así, a un concurso estos en propiedad que había. Ujú. Pero bueno, yo sabe por qué. Y estando en Panamá, pues hice muchas cosas. O sea, ya aquí en Costa Rica había hecho muchas en lo social. De hecho, en el financiero aparezco un momento como estos 40 menores de 40 por la labor que había hecho en zonas indígenas, en gran medida en coordinación con otras organizaciones privadas y demás, como una corporación bananera nacional y supermercados, como, bueno, no sé, en fin, muchas entidades. También apoyo extranjero, por ejemplo, de instituciones americanas, etcétera. En Panamá fue diferente. Panamá descubrí otro mundo. Viví en la ciudad, de una zona muy céntrica, que no había sido así en sus orígenes, pero que bueno, con el paso de los años se convirtió en el distrito o en el centro financiero de la ciudad de Panamá y de todo Panamá, lo cual es mucho decir.
Y entonces, pues ahí me tocó rozarme más bien con gente o empresarios de otros perfiles y más bien me costaba encontrar iniciativas sociales que apoyar, cosa que aquí en Costa Rica era diferente. Aquí me sobraban iniciativas y me faltaban recursos. Y en Panamá, pues no es que sobraran los recursos, pero sí tenía, pues, digamos, una cercanía mayor a personas de un perfil corporativo, empresarial, político, más, ¿verdad? O sea, más posicionado. Ujú. Entonces, eso fue también una novedad, pero en un momento determinado me aburro un poco porque, no sé, uno es medio hiperactivo, cosa que no es lo mejor a veces. Y entonces empecé a estudiar yo quería dar clases, di clases en una universidad en Panamá, muy mala, no es privada, digo, no diré nombre. También apoyada en otra universidad estatal, que era muy buena y sigue siéndolo. Y decidí empezar un doctorado semipresencial en España, en la Universidad de Navarra, en Gobierno y Cultura de Organizaciones, y empiezo a viajar con muy relativa frecuencia en toda mi vida. En un momento determinado, por ahí del 2015, 16, 17, se movía entre Costa Rica, Panamá y España. Y a veces la gente me preguntaba, ¿y dónde estás? Y yo, pues, no sé, dependía de la semana o dependía de la época, estaba en uno u otro. Sí, en Panamá hubo muchas cosas bonitas, iniciativas sociales, hicimos programas de formación de liderazgo también. Y bueno, ya para el 2019 yo ya me había regresado a Costa Rica, pero me seguí impulsando a varios o ayudando a varios grupos en la Jornada Mundial de la Juventud, que fue un hito importante, digamos, en la historia del país, América, diría yo, eh, o por lo menos esta región centroamericana, porque era una fecha en enero que es de las pocas veces en que se ha hecho una jornada mundial de la juventud en esa época, ¿no? Eh, bueno, en fin, por lo menos en verano, digamos, en nuestro verano, no el Ujú, verano europeo. ujú. Y ya, pues acabo el doctorado, vuelvo a Costa Rica, le escribo al que era mi jefe antes en la Universidad de Costa Rica, antes de irme al extranjero, y le dije que quería volver a dar clases y curiosamente y por cosas de la vida resultaba que ya era el director de la Escuela de Administración de Negocios y ahí empecé pues a dar pasos ya con digamos, con un horizonte profesional más enfocado en la academia. Ujú. Yo llevaba 15 años en el tercer sector, quizás 20, y bueno, había decidido como dar un giro de poder estar en los negocios, en parte para entender bien ese mundo corporativo y tratar de unir esos dos océanos, o sea, el corporativo con el social. A veces uno piensa mucho en el impacto social que uno quiere tener, pero para eso se necesitan recursos, ¿verdad? No solamente humanos y Definitivo. voluntariado, sino dinero. Exacto. Entonces, bueno, estar en una escuela de negocios, estar estudiando estos temas, quiero decir, y con empresas, business schools y cosas así, pues también ayudan a uno a tener una perspectiva distinta. Al final, bien, me enfoqué o me decanté por todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de adultos y ejecutivos o personas que tenían puestos de dirección y gerenciales. Y para el año pasado ya logré graduarme como doctor. Coincidió eso también con una intervención en el corazón, no, de verdad, por cateterismo, porque pues yo no sé si es una cosa genética o es parte de esta hiperactividad pues a veces, no sé, el corazón tiene reacciones diferentes. Y bueno, todo salió muy bien, gracias a Dios. Y bien, eso también me hizo dar un giro en algunas cosas, a bajar un poco la velocidad en otras, pero creo que es una edad en la cual uno, de en torno a los 40, uno pues como que aprende a hacer más con menos, creo yo, ¿verdad? Gracias a Dios a los contactos y modo de funcionar. Sin embargo, el espíritu, digámoslo así, de ansiedad y de querer y de activismo que todos tenemos, como que nos lleva a, no sé, a veces a pasar ciertas barreras o límites. Ujú. Y bueno, pues esto es lo que así en pocos o en una forma rápida podría resumir mi vida, ¿verdad? Desde los 0 hasta Sí. los 40 más o menos. Los 40 y... Ok, mira, Roy, todos los pasos que fuiste desarrollando van acompañados desde el principio de el espíritu de servicio,
de una inquietud que llamas, ¿verdad? De siempre hay algo más. Y dijiste algo que me encanta y es que por cosas de la vida, ¿verdad? Es ese inesperado que no tenemos claro, tenemos una certeza, especialmente en la fe, de que todo va, pero a veces no sabemos para dónde, simplemente va, ¿verdad? Lo cierto es que sí hay una claridad y una visión respecto a lo que dices cuando eh, recibís el llamado y accedes a él, porque recibirlo puede ser para muchos, pero no todo el mundo dice sí. Y quisiera hacer énfasis en eso porque hace una gran diferencia y después, como dices, comienzas a trabajar en CAMU con los niños y con los adolescentes y en un momento dado cambia el grupo, ¿verdad? Y creo que muy acompañado de, por supuesto, del lugar donde estabas desarrollándote, pero además del momento histórico también con vos. Entonces, me interesa muchísimo hacer este énfasis de que todo en la vida tiene un para qué, número uno, pero también tiene ciclos, ¿verdad? Pero que hay otras cosas del propósito de vida que no importa dónde estés, en qué país estés, en qué trabajo estés, qué estés desarrollando y con quién estés, hay cosas que no son ni negociables y que tampoco cambian, ¿verdad? Ellas son siempre igual. Y, por ejemplo, el espíritu de servicio que se mantiene en vos desde el principio hasta el día de hoy es algo que te acompaña, que es como tu sombra, ¿verdad? Entonces, pero, pero para algunas personas muchas veces tener un valor agregado tan fuerte se les convierte en un peso por la razón de la historia de cada quien. Quisiera que vos nos contés un poco cómo, qué significa para vos realmente decir sí, estar disponible para servir en la obra y para servir a la humanidad, porque la obra está enfocada en precisamente ayudar a los demás y llevarlos de la mano hacia varios puntos que son de vida trascendentales. Y cómo, a pesar de que hay una actividad, el activismo no te traga, sino que más bien si hay algo que creo que acompaña la actividad y de hecho que lo vamos a hablar después por el libro, es la prudencia de poder cuidar como los diferentes aspectos de la vida, incluyendo el tiempo y las horas de descanso y demás. Pero bueno, ese ha sido como un punto que me parece importantísimo que podamos traer y a colación. Claro, a ver, sí, yo creo que el tema de servir en fin, yo creo que ahí puede haber una inclinación natural, o sea, quizás de la familia viene mucho, ¿verdad? El hecho de querer construir proyectos, estar disponible para otros, o sea, creo que la formación familiar tiene como mucho peso. Luego, obviamente, el entorno en el que uno se desarrolla también, ¿verdad? O sea, es sumamente importante porque creo que el colegio, los amigos, el club, o sea, muchos de estos ámbitos, la formación también espiritual, y no solamente espiritual, también humana, eso ayuda mucho. Pero sí son cosas que uno con el tiempo a veces se cuestiona. O sea, vamos a ver, yo creo que el problema en alguna gente que somos así como muy altruistas es que siempre decimos que sí, ¿verdad? Y hay un punto de un libro que escribió San José María que se llama Camino, el libro, y entonces el punto número 5, dice que es el 5 porque tiene 5 palabras, y es aprende a decir que no. Claro, ese es un problema porque vemos algunos que nos cuesta mucho decir que no y a veces el hecho de decir que sí a todos o a todo o a más de lo que deberíamos y pasa factura. A veces no puede estar uno pendiente de todo, no puede estar uno como, digámoslo así,
o ayuda a uno a otros a expensas de descuidar uno algunas dimensiones personales como la salud, el sueño, el descanso, ¿verdad? Estas áreas. Lo cual, vamos a ver, o sea, tiene mérito, desde luego, pero visto en el largo plazo, creo que hemos aprendido, y sobre todo con la pandemia, que hay que buscar un balance, ¿verdad? O sea, para tener esa lucidez mental, ese equilibrio emocional y también esa salud física, ¿verdad? Alguien hace poco me decía que nuestra principal, eh, digamos así, ventaja competitiva profesional en los próximos años iba a ser la estabilidad emocional, ¿no? Entonces, creo que, o sea, que esto es como un elemento importante. ¿Me traga uno el activismo? Yo creo que, o sea, honestamente sí, a veces, o sea, no siempre, ¿verdad? Pero es una cosa que me cuestioné cuando llega más o menos a esto que llaman la edad madura, que no sé, es muy relativo, ¿no? Pero 40, por ahí, o algunos llaman los nuevos 20, son los nuevos 30, da igual. Pero uno, sí me cuestioné muchas veces, o sea, o sea, lo que uno ha hecho, ¿no? Y entonces ahí fue donde como que reencontré ese propósito que es el que hemos comentado, o sea, es ayudar, ¿no? O sea, yo lo resumo en una palabra y es ayudar. Em, claro, para ayudar a los otros, esto es como una idea que a veces uno se le olvida, uno tiene que estar al menos un poquito mejor que los otros. Desde luego, o sea, yo lo veo en mis papás y lo veo en mucha gente mayor, pues que si uno está peor que el otro o los dos están mal físicamente, por decir algo, pues se van a poder ayudar, pero no van a poderse ayudar de una forma eficiente, o sea, o por lo menos no te van a llevar a otro nivel, ¿no? O sea, van a requerir uno pues de atención de otros, de terceros. Y yo creo que si uno quiere ayudar a los demás, tiene que estar uno mejor en diversas dimensiones, ¿verdad? Puede ser física, espiritual, afectiva, social, profesional, académica incluso. Entonces, cuando yo empiezo a escribir, esto habrá sido en el 2010 por ahí, yo lo hago en el financiero porque, pues no sé, sentía como una necesidad de hablar de ética. Y la ética, desafortunadamente, aunque muchas empresas la piden, pues poca gente forma en ese ámbito. Y uno lo ve en cualquier encuesta, ver a las multinacionales, todos los reportes de CINDE, dentro de las primeras 10 competencias que piden ética. Pero realmente es como, no sé, es como la gente que pide inglés, pero no te enseña inglés, ¿no? O sea, Ujú, no ujú. es como un must, pero no necesariamente. Con la particularidad que es muy difícil de medir y la ética a veces es muy amplia, o sea, puede ir ciertamente desde un caso de corrupción, como los que hemos visto aquí en el ámbito bancario, hasta un tema de, no sé, simplemente no querer colaborar, ¿verdad? O no cumplir bien con mis deberes, o simplemente, pues no sé, perder el tiempo. ¿Me explico? O sea, puede Claro. ser tan grande o tan pequeño que pues simplemente como que se desdibuja en la realidad. Y cuando empiezo a escribir con el financiero como columnista, bueno, realmente empiezo a escribir como colaborador y ya es como en 2015 donde empiezo a hacerlo como columnista, este, trato como de plasmar estas ideas. Entonces, en 2015 publico un libro que se llama Integridad 24/7, que no, tengo que confesar que no es el mejor, ¿verdad? O sea, solo es publicado o escrito cosas, pero también cuesta mucho el primer libro que salga muy bien. Entonces, pero sí Eh, aprendí varias cosas. Eso es como los bebés, o sea, son de uno, siempre uno dice que son divinos, aunque reconozca Sí, bueno, que les hace falta algo, ¿verdad? sí, sí, a ver, yo creo que se le faltaba mucho, ahora que lo veo con el tiempo, pero no está mal, o sea, yo creo que es un ejercicio interesante el saber escribir, el entender qué pasa o sea, qué le pasa a un escritor, en el sentido de que tiene que ser editor, tiene que ser promotor, tiene que ser mercador, salvo que esté tras una editorial muy importante y te pida escribir un libro para ellos, ¿verdad? Pero bueno, eso llega después. Eh, pero bueno, igual seguí escribiendo, ya no solamente como columnista, sino que en la pandemia el financiero se vuelve a la figura de blog, ¿verdad? Entonces, columnista y bloguero. Y yo simultáneamente pues fui escribiendo muchas cosas para el proyecto predoctoral, ¿verdad? Temas relacionados al aprendizaje de adultos,
a cómo se aprende, muchas cosas. Unas cosas quedaron en artículos científicos publicados y otras las traté de traducir a manera divulgativa, porque aquí no tanto en Costa Rica, pero en otros países como Estados Unidos, cuando uno pasa de lo científico académico a un término más divulgativo, eso se premia, porque desafortunadamente todo este mundo de los papers y journals y cosas, ¿verdad? Que son son para un nicho muy cerrado de la población. Y hay grandes cosas, simplemente que no están a la mano de todos. Son muy complejas de entender a veces o densas. Y bueno, lo que intenté fue hacer eso. Y en el libro de este año fue como un compendio de lo que había escrito desde el 2015 hasta la fecha. Yo diría que los mejores 100 artículos, diría yo, que tienen que ver con esos ámbitos, el liderazgo personal, la integridad y el aprendizaje, pero todo como tratando de dar un cierto propósito. Y cuando digo propósito es porque a ver, cuando a veces, o sea, vamos a ver, cuando uno escribe, cada uno tiene una motivación y la mía muchas veces era entender cosas o cuando escribo como que me proyecto, ¿no? O sea, me cuesta dormir, entonces, el primer capítulo habla del descanso, Mm, ¿verdad? Y no es como que yo trate de contarle a alguien qué es lo que debe hacer, sino entender cómo es ese funcionamiento, ¿verdad? O sea, de qué sirve el descanso, si puedo tener el mismo desempeño, ¿no? Si estoy cansado, si duermo bien, en qué medida esto puede afectar la memoria. Ahora ya hay más estudios que dicen que esto puede bajar las defensas, hace a la gente más propensa incluso para enfermedades como el cáncer, ¿verdad? Etcétera, o el Alzheimer, ¿verdad? En fin, hay estudios de todo tipo, ¿verdad? Pero yo creo que es más común hablarme a mí mismo. De hecho, las primeras veces que empecé a escribir poesía y se las enseñé a un amigo que era un buen poeta, publicaba varios libros aquí y fuera del país. Entonces hizo tantas críticas que yo dije, no, lo mío no es la poesía, lo mío es el ensayo. Y creo que ese es el estilo de una columna ahora empresarial, como un ujú, ensayo. No, ujú, no son biografías, no son novelas, no es ciencia ficción, no es fantasía, es ensayo. Y ujú. bueno, en este último libro creo que hay más consistencia, es más sistemático, más metódico, también porque el doctorado da ese modo de estructura, ¿no? Y también porque a la hora de escribir es como más al grano y siempre uno busca fundamentarse con autores, no es simplemente decir, pues no sé, uno tiene que la vida actual es muy agitada, muy acelerada y no hay espacio para la reflexión, eso lo puede decir cualquiera, pero buscar autores que dicen eso y que lo han estudiado y que entienden qué es la reflexión o el self-awareness o el autoconocimiento personal, y eso cómo se da en el ámbito profesional, porque se puede enfocar en el ámbito psicológico, más introspectivo, yo trato todo como en el ámbito profesional, pues es interesante, es decir, cómo una persona que está todo el día tomando decisiones, apagando incendios, puede promover o no la reflexión, eso es como espacios para la reflexión, ¿verdad? Muy complicado. Ujú, Y la respuesta es que, pues muchas veces las personas que están con este nivel de estrés y así, donde reflexionan es, pues no sé, cuando se duchan, cuando nadan, cuando salen a andar en bicicleta, cuando, no sé, tengo un amigo arquitecto que ha ganado varios premios y él me dice, mis mejores casas las construyo cuando estoy nadando. ujú. Entonces, esto es, o sea, la reflexión es algo, no sé, a veces uno piensa que es cierto, pues no sé, mindfulness, yoga, meditación, lo que uno quiera, pero la reflexión es algo también como muy práctico del día a día y que a veces tenemos que promover. Pero bueno, no es fácil. Entonces, cuando yo hablo de estas cosas, creo que me las hablo a mí mismo. Ujú. Luego le sirven a otros, ¿ok? Le sirven a otros, pero no es porque, no es, o sea, es porque a veces uno piensa que ciertas cosas nos pasan solo a nosotros y cuando uno empieza a leer, para mí es fascinante, digamos, leer, este, digamos que se da cuenta uno que no está solo, o sea, que no es el único, que esto le pasa a muchos. Y en la pandemia creo que esto salió más a la luz, o sea, en algún punto del libro hablo
neurodiversidad, diversidad neuronal, ¿no? Y hablo ahí de depresiones, ansiedades, muchas cosas que han pasado en la pandemia. Y, y bueno, yo creo que como que nos damos cuenta que no es, o sea, digamos, que la procesión que va por dentro, o sea, va por dentro de muchas personas, no solamente de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, eh, bien, yo muchos años sí me dediqué a animar a la gente que leyera, pero ahora animo a la gente que escriba. Claro. Y escribo porque creo que es una forma muy, a ver, o sea, es una forma de reflexionar y estructurar las ideas. Y en un mundo donde las imágenes rápidas, donde las películas y las series se imperan, ¿verdad? Y nos roban el sueño, pues yo creo que también el hecho de escribir nos obliga a leer, o sea, porque no hay buen lector si no hay buen escritor. Ujú. O sea, difícilmente una idea que uno ponga sobre un papel es una idea totalmente nueva. Un autor que se llama Jean Guitton, que escribe un libro muy bueno, se llama La aventura del trabajo intelectual. Y entonces él dice esto, o sea, ¿verdad? Ni siquiera una persona privada de libertad puede plantear ideas que hayan salido de sí mismas. O sea, realmente, o sea, porque uno sea un genio, Ujú. ¿verdad? Puede inventarse algo que nadie ha dicho, el resto Ujú. ya está escrito, ¿verdad? Tal vez uno lo que hace es como reformularlo, adaptarlo a otro contexto, así. Entonces, bueno, cuando escribo es eso, es como tratar de entenderme, entender a las personas, lo que pasa, a veces fenómenos políticos, a veces fenómenos en las empresas, y es sobre todo hablar de ética, pero una ética que no es una ética metódica, que no es una ética analizada como una ciencia, que eso es lo que es al final, Ujú. sino más bien como la integridad, que es una especie de competencia, o sea, yo diría que la ética es la ciencia, ¿verdad? Que estudia lo que está bien y lo que está mal, y la integridad es la vivencia, es como la virtud, ¿verdad? Es la competencia desde mi Claro. perspectiva. Es Ujú. una distinción muy personal, pero yo lo veo así, ¿no? Al final ética también es una competencia, pero quiero decir, es una estrés, es una habilidad, es un valor, y es muy difícil a veces como, no sé, definir qué es un valor para una persona o para otra, o Claro. qué es la felicidad, porque son cosas relativamente variables. O sea, lo que me hace feliz a mí, ciertamente, pues puede hacer feliz a muchos, pero yo digo que cuando la gente me pregunta si soy feliz, antes me ponía a pensar mucho y me hacía reflexionar, y hoy día ya no reflexiono porque ya lo pensé mucho y digo, no, no, no. Ujú. O sea, yo creo que no, porque la felicidad no es como un destino, o sea, es un proceso. O sea, se puede ser feliz en medio del dolor, en medio de la lluvia, en medio de la oscuridad. Mm. Hay momentos en el día donde hay felicidad y otros donde hay pues, mucha tensión, ¿verdad? O Ujú. sea, o a veces la gente puede pensar, este es el ser más feliz del planeta, y resulta que estamos atravesando un momento complicado. Ujú. Entonces, son como instantes, momentos, ratos, yo diría que experiencias nada más, porque es algo más interno, pero es esto. Aristóteles es como el que habla de la felicidad como el fin último del ser humano. Pero San Agustín es chistoso porque San Agustín habla de la tranquilidad en el orden. O sea, Ujú. San Agustín dice, bueno, realmente para lo que estamos y lo que nos hace felices es tener una cierta tranquilidad. Y yo creo que hoy día, cuando hablamos de la tranquilidad, decimos, wow, es cierto, yo quisiera tenerla. Claro. Porque vamos tan rápido que no estamos serenos, ¿verdad? Anteayer estaba yo en un foro sobre balance, familia, trabajo, y decía una empresaria argentina, todas hemos pasado, ¿verdad? Hablándole de mamás ejecutivas, directoras de empresas, ¿verdad? Por ese momento en la vida donde pensamos que ni somos buenas madres ni somos buenos profesionales. Ujú. Y es esto, o sea, que cuando queremos hacer de todo, entramos en ese conflicto, ¿verdad? Pero hay como estereotipos, hay que trabajar 12 horas, 10 horas, ¿verdad? O sea, hay que producir, hay que ser El problema es mamá. el adjetivo, el bueno o el malo, ¿verdad? O sea, y no disfrutar el proceso, porque realmente eso es lo que hace la diferencia, el hecho de poder decir, hago lo mejor que puedo, ya hace una distinción, pero en eso que estás, creo que es súper valioso poder decirle a nuestra audiencia, o sea, ustedes y nosotros estamos en el mismo barco, siempre preguntándonos si lo estamos haciendo bien,
si esto realmente me hace feliz. El tema de la felicidad, igual que vos, para mí es tan relativo. Yo siempre digo, busco un proceso de plenitud y de paz interior, donde todo afuera puede estarse cayendo, pero adentro, y yo puedo estar incluso sintiendo los embates de aquello que está sucediendo, pero hay algo dentro de mí que me dice paz, paz interior, ¿verdad? Y no es que uno no se pueda quebrar o no es que uno no pueda tener un momento donde dice, suave, 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 ¿dónde dejé la paz? Porque estoy en este momento en algo que me está quitando la posibilidad de sentirme bien. No, eso es más bien la posibilidad de ser vulnerables y aceptarse humanos y saber que hay muchas cosas y muchas personas que nos dan alegría, que nos dan esa posibilidad de sentir el gozo de la vida misma, pero que no es, como vos decís, un destino final, porque creo que se construye momentos todos los días alegres y quiero compartirte un momento que podría ser para muchos como imposible de pensarlo, pero cuando has tenido, que fue mi caso, personas amadas, mi abuela, mi abuelo, mi mamá, mi papá, en situaciones de enfermedad donde ya le pedís a Dios, ten misericordia y por favor que sea el día para reunirse contigo en la eternidad porque esa persona está realmente mal, ¿verdad? Entonces, es eso precisamente donde la persona eh, ya trasciende y está en el momento de su muerte del cuerpo y vos decís, ay, y te llena de una alegría saber que aquella persona dejó el cuerpo del dolor, que dejó de sentirse abrumado, que dejó una agonía de horas. Y hay una paz en uno que da una alegría. Y pero cuando uno dice eso, la gente dice, pero todo el mundo llora y todo el mundo, sí, sí, también lloré, también hice el duelo, también me duele no tenerlo, pero eh, hay esa posibilidad de vivir ambas sensaciones, sentimientos, emociones, eh, reacciones en un solo momento, ¿verdad? Es necesario que entendamos la posibilidad humana y lo pongo como un ejemplo personal, pero también podría hablar de miles de cosas, como por ejemplo cuando la mamá está literalmente pariendo un hijo y tiene el dolor en el cuerpo y toda su alma está regocijada y resplandeciente porque ha esperado esa persona que estaba en su vientre con tanto amor. Entonces, hasta la Biblia dice, ¿verdad? Que el dolor pasa y después ya no se acuerda de eso. Bueno, esos procesos nos acompañan a todos Roy, en el día a día, a veces más visibles que otros. Y como vos decís, muchas veces hacemos las cosas y por eso me encanta como lo has expresado. Y muchas veces escribir es un encuentro con nosotros, pintar es un encuentro con nosotros. Sí, meternos al agua que tiene tantísimo poder de sanar muchas cosas y poder nadar, caminar, hacer algo que tenga que ver con darme un espacio, siempre va a ser sanador. El arte terapia, la escritura terapia, se convierte en un posibilitador. Y muchas veces quizá las personas están pensando, ay, sí, es que me falta escribir un libro por una imposición social, ¿verdad? Que se dice que muchas personas tienen que escribir un libro, sembrar un árbol y o sea, sí, 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 como, ¿verdad? Casi como que usted a tal edad tiene que ir a la universidad y después entonces tiene que comprar el carro, después la casa, después casarse, después, o sea, esas líneas, ¿verdad? Que de imposición social, que por la gracia de Dios, algunos hemos logrado trascenderlas y decir, o sea, yo lo ordeno como quiero y escojo como quiero y Dios nos bendice donde nosotros también queremos hacer la diferencia. Pero vale la pena entender.
A veces no sabes ni cómo escribir, a veces no sabes ni qué leer porque tal vez no has tenido esa posibilidad o no te has dado esa posibilidad. Yo invito a la gente a decirle, vea, no importa qué, o sea, ponga palabras. Todo lo que usted expresa en un papel o en un lienzo dice algo de lo que usted se va a encontrar con usted. Y vale muchísimo la pena darse oportunidad. Dijiste al principio y además me tocas porque es mi campo. Definitivamente la organización requiere de la gestión del ser, requiere de gestionarnos hacia adentro para poder dar afuera. La vida emocional será cada día más necesaria porque de alguna manera eh, muchas personas se dan a la tarea de solo tener emociones en negativo, o sea, solo sufren, solo se quejan, solo dicen que les duele, solo dicen que el trabajo que tienen es lo peor que les ha pasado. O sea, pero cuando logramos integrar la posibilidad de las emociones en toda su gama y podemos dar gracias y podemos tener un espíritu afable frente a la vida, nos da otra visión del día a día. Y creo que es mucho lo que nos estás presentando, Roy. Estoy súper agradecida. Así es que la intención es poder generarle a otros el, no importa cómo aprendas a hacerlo, no importa si no sabes, pero quieres hacerlo. El deseo siempre va a lograr que si tenés disciplina y te dedicas a algo, puedas lograr nuevas formas de encontrarte contigo mismo. Que creo que has encontrado mil formas de encontrarte con vos en los diferentes momentos de tu vida, Roy. Mm. Sí, muchas gracias. Sí, tal vez como para ir cerrando ya, si estoy de acuerdo con vos, se dice que en psicología, que el hecho de escribir ayuda mucho, ¿no? Claro. Algunos en diarios o así, o sea, es como parte de una buena terapia, pero también es eso. Ayer decía un amigo que yo tenía mi kit para limpiar zapatos, es un hobby de pandemia, es muy raro, ¿no? Entonces, sí, también puede venir ahí. Ahora, lo que decías me parece claro, o sea, que es pasarla bien, ¿verdad? A veces uno puede, en una visión demasiado altruista, decir, bueno, aunque yo la pase mal, me alegro porque los demás la pasan bien. Y yo creo que la idea es pasarla bien todos. También es cierto que a veces entramos en una especie de paranoia de la felicidad, ¿verdad? Una obsesión. Y Víctor Frankl, bueno, eso lo pongo en el libro, hay una frase que dice, la felicidad debe suceder y lo mismo vale para el éxito, es decir, hay que dejar que suceda sin preocuparse por ello. O sea, de alguna forma no es como yo busco, ¿verdad? Ujú. Sino como dejarme encontrar. No sé, yo también pongo el ejemplo ¿no? Que a veces nos pasa que no buscando el celular, ¿dónde está el celular? No aparece el celular y preocupados por el celular y no está el celular, no, porque ahora no puedo estar sin el celular porque no, si no se le da un ataque de pánico. Pero bueno, y de pronto lo tenemos en la bolsa. Entonces yo creo que la felicidad es un poco así, ¿verdad? O sea, que la buscamos y la buscamos y la teníamos en la bolsa. Es decir, estaba tan cerca que no nos dábamos cuenta. Y bien, digo, no sé, son como modos de verlo. Yo al final, bueno, hablo de propósito en el libro y creo que es una palabra que está de Ujú. moda también porque por esa experiencia me parece que la palabra resume muchas cosas, pero que es un propósito, ¿verdad? Y bueno, pues ahí al cierre, ya, y eso no está publicado en Financiero en ningún lado, es como la única parte inédita del libro, podemos decir así. Son 10 ideas y creo que es mucho eso, ¿verdad? Es como tener claro el fin, pero el fin aquí te lo claro desde el comienzo, aguantarse empieza por uno, es decir, por uno mismo, quiero decir, o sea, como Claro. cuidarme yo o estar pendiente de mí, sin caer en el egoísmo, porque esto también es fácil, ¿verdad? O sea, cuidarme tanto que me olvido de los otros. Hay que lograr un balance. Y así hay como muchas, digámoslo así, otras consideraciones que pues para algunos puede ser utilidad o no. Eh, Verá, yo tengo una frase para durante mi la tesis doctoral, que mi director de tesis, que es filósofo, entre otras cosas, me decía,
Respicha finem. Y yo así, ¿esto qué es, verdad? Y Ajá, entonces hay una frase latina, ¿verdad? Digamos, es que dice, in omnibus respice finem. Eso quiere decir que en todas las cosas ten la mirada fija en el fin. Yo creo que si uno tiene más o menos claro ese propósito, es ayudar, bueno, ok, voy a tratar de ayudar, pero a sabiendas de que para ayudar a los demás tengo que cuidarme también yo, ¿verdad? Y esa vulnerabilidad es importante reconocerla. Ahorita está muy de moda Brené Brown, pero creo que lo estuvo más en otra época, pero es genial, ¿verdad? Cuando uno la escucha en Netflix y ujú. sus videos y lee sus libros que son preciosos, yo creo que como que destapa esa realidad, es decir, que somos vulnerables y eso nos lleva a hacer cosas grandes, para reconocer esas limitaciones. Pero bueno, en fin, esto y más, podemos hablar en otra época. El libro, pues tal vez contar que yo no sabía con quién publicar, simplemente, ajá, Ajá. No, eso te no, iba a no decir, que sé. por favor que nos digas cómo encontrarlo. Sí, 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 bueno, es gratuito. Yo imprimí unos ejemplares para amigos, pero al final se me gastaron porque hay gente me lo compraba y así, pero no, ya tengo unos ejemplares, pero está de forma gratuita en la Academia Centroamérica. La Academia Centroamérica es un think tank en este país, eh, donde, vamos a ver, hay mucha gente famosa, digamos así, o intelectuales en este país, y cuando propuse el proyecto, me llamó mucha atención que les gustara, porque es un proyecto no está enfocada en economía o cosas de ese estilo. Pues bien, si ustedes entran a la página academia.or.cr y entonces entran a la biblioteca, pueden encontrar el libro Integridad 365 y lo descargan eh, gratuitamente. Y si así quieren un ejemplar en impreso, pues yo se los puedo conseguir, pero es de acceso abierto, así que Genial. bueno, si les gusta, Lo adelante. vamos a poner en la descripción para que todos tengan acceso cuando escuchen este programa, porque es súper valioso realmente. Creo que nos da muchísimas posibilidades, no solo de leerte, sino de conocerte en algunos puntos y además que nos pones a repensar, ¿verdad? Si los conceptos que estamos teniendo son los adecuados para poder desarrollar lo que anhelamos en la vida o incluso lo que no entendemos, porque a veces es falta de entendimiento y nos hace falta renovar el entendimiento para transformar el camino y tener la posibilidad de sentir la plenitud. Creo que eso es lo más importante. Roy, si querés, por favor, nos das tus últimas palabras para poder dar el agradecimiento por este tiempo que nos has compartido. No, bueno, agradecerles yo a ustedes, la verdad, eh, bueno, agradecerte a vos por el espacio y nada, pues si hay algo de esto les sirve, genial. Y si en algo yo les puedo servir a nivel personal también, o sea, soy bastante accesible, entonces, pues nada, espero que les haya servido, aunque sea un poquito, y cualquier cosa, si no, podemos seguir hablando. Creo que hay mucha tela que cortar. Y me encanta poder tener esa posibilidad con alguien como vos, primero por tu transparencia y por tu calidad de vida y persona. Gracias a Dios por lo que hemos compartido. Y ustedes, amigos, súper agradecida por estar con nosotros hasta el final de este episodio con Roy Campos y conmigo. Y es un placer compartir esta historia de vida. Y les pido por favor que se cuiden montones, que puedan buscar en la descripción el libro y también los links para encontrar a Roy. Y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio de Conversaciones con Rocío Mesé. Mientras tanto, que Dios los bendiga, un abrazo enorme y los amo muchísimo. Chao.